Estuve, estuve, cada vez que se escribe hay que investigar y hay que de la investigación sacar las ideas más importantes para escribir. Y muchas veces un escritor, lo digo yo que escribo, tenemos que decir lo que estás escribiendo es un aporte más, como hablábamos un día de estos de las tesis doctorales, estás aportando o quieres simplemente satisfacerte un orgullo que no sirve y que vas a vender un libro en las librerías que tampoco conviene comprarlo. Son preguntas duras que nos vamos haciendo y lógicamente tenemos que ir escribiendo sobre temas que sabemos, que tenemos experiencia y que conviene ir divulgando las ideas. Y esas ideas es bastante importante que sepamos no solamente conocerlas, sino también dominarlas. Y escribiendo sobre la aptitud y la actitud, dos libros distintos, me planteé hay mucha gente que tiene actitudes, que se mueve, ¿no? San Agustín decía en algún momento, ven y corre, se extravía, corres muy bien, pero fuera del camino. Y me ponía a pensar, alguna vez que puse el ejemplo de que si yo quiero ir a Acapulco y agarro hacia el norte, posiblemente llego a Chihuahua, pero no llego a Acapulco. Tengo que saber. Y por eso es muy importante y tenemos que tener miedo a aquellas personas que dicen cómo trabajan, no, cómo se mueve. Era una broma que le escuché a alguien, pero sí, hay gente que se mueve y se mueve y se mueve y atropella porque tiene una gran actitud, pero le falta la aptitud, el conocimiento, la preparación, el estudio sosegado, el sentarse a reflexionar sobre lo que vamos a hacer. Y por eso muchas personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, con dinero ofrecían sus bienes por el valor de tener una amistad. Después a pensar para cada uno de los distintos temas la experiencia de la vida profesional. Y una vez que estas personas obtenían la amistad, no lograban que la misma prosperara, porque no tenían la capacidad de entrega, de querer, de generosidad, de darse a los demás. Y por tanto no podían ni siquiera lo mínimo, que era hacer de un amigo. Y es que la actitud exige de la aptitud. Cuando no se tienen valores, cuando no se tienen virtudes, es posible no valorar una amistad y lo que en ella supone. Yo quizá lo he hecho en la cantidad de preferencias sexuales de las que he hablado y he analizado. Cuando nosotros tratamos de hablar de preferencias sexuales, el uso de la sexualidad, estamos hablando de actitudes, pero posiblemente no aptas, que nos van haciendo daño, que nos van confundiendo. Cuando nosotros empezamos a hablar que el sexo no es binario y que los niños pueden decidir el cambio de sexo, no se dan cuenta del problema de aptitud que estamos produciendo con esta actitud. Es posible no valorar una amistad y lo que ella supone, como decíamos en el ejemplo. Es que como la amistad del egoísta, que al pensar tanto en él, actitud no logra cómo mantenerla. Aptitud es la ciencia del ignorante, que al no prepararse para una profesión o oficio propio de su vocación, aptitud, luego no puede darse para servir a los demás con esa vocación, con ese oficio, actitud. Muchos matrimonios hoy que se apoyan en el dinero, en la belleza, en los apellidos, en las herencias, actitudes, duran poco cuando aparecen los primeros conflictos o problemas. Aptitudes. Viene la elección de jueces y una vez que son jueces, actitud, vamos a demostrar si están capacitados para juzgar, aptitud. Pero yo quiero decirles una cosa un poco dura, porque cuando a mí me han preguntado, ¿y los nuevos jueces votados van a ser mejores que los jueces nombrados? Yo digo,
es que ni los jueces, ni los magistrados, ni los ministros resuelven, al final lo hacen los secretarios y no estamos votando por ellos. Ellos siguen ahí. Perdón, esa simplonería al hablar de la actitud y de la aptitud. ¿A qué llamamos aptitud? A la capacidad o a la habilidad que tiene una persona para realizar una determinada tarea o actividad de manera eficiente y adecuada. Y la aptitud puede ser innata, es decir, se nace con ella, o puede ser adquirida a través de la experiencia y el aprendizaje. Hay momentos en los cuales para ser abogado se necesitan muchas horas de filosofía, muchas horas de antropología. Yo me he atrevido a decir que sin estudio de la antropología no se puede ser experto en derechos humanos. Y si no se conoce eh, las virtudes y los hábitos de los adolescentes, no se puede ser experto en justicia para adolescentes. No basta leer una ley para tener la aptitud. Por eso es muy importante entender que hay aptitudes físicas como la capacidad corporal o como la fuerza, como la resistencia, como la coordinación. Hay aptitudes mentales o cognitivas como las habilidades intelectuales como el razonamiento, la memoria o la resolución de problemas. Hay aptitudes sociales como la capacidad de relacionarse con los demás de forma efectiva. Hay aptitudes artísticas, musicales, en matemáticas, etcétera. Y por tanto es muy importante que nos planteemos al final entonces qué es lo apto, quién es una persona apta, si no es lo mismo tener actitud y si para tener actitud se necesita aptitud. Cuando se dice que una persona es apta, significa que cumple con las condiciones necesarias para desempeñar una función. La especialidad en adolescentes, por ejemplo, no es tener un título, porque un título lo puede tener cualquiera. Perdón, es estudiar y estudiar y leer y leer y experimentar y sumar a lo largo de los años, de modo que sea un experto en el tema. Eso es la especialidad. Por eso el perito es experto de principio. ¿Por qué? Porque no ha realizado una sola vez, sino miles de veces lo mismo. Cumple con las condiciones necesarias, perdón, para desempeñar una función, para asumir una responsabilidad o realizar una actitud específica. En otras palabras, es capaz y está en condiciones de hacerlo adecuadamente, lógicamente, considerando las distintas áreas y las formas de ser apto. Por eso, cuando nosotros hemos entrado, por ejemplo, al sistema acusatorio, nos dimos cuenta de que, primero, no habíamos sido educados en derechos humanos y seguimos siendo igual, violando las leyes de las personas. Luego, no habíamos sido educados en la oralidad, porque estábamos acostumbrados a la escritura, no teníamos que enfrentarnos a nadie y por tanto tener que enfrentarnos a alguien y resolver de viva voz. Y hoy basta ir a las audiencias para darnos cuenta del montón de defectos que tienen los jueces, los fiscales y los asesores que terminan peleándose entre ellos porque no tienen la capacidad de argumentar, de razonar, de exponer un argumento. Cuando un informe, examen o certificado declara que alguien está apto, está diciendo que esa persona sí puede y de hecho está lista para lo que se le haya evaluado. Es muy importante esas diferencias que estamos tratando de entenderlas para poder lógicamente entender en dónde estamos. Estoy en un canal sobre adolescencia y sexualidad, sexualidad y adolescencia. Estoy enfrentando al adolescente, al joven, a la niña, niño y adolescente y jóvenes a las virtudes para poder explicarnos cómo vamos convenciendo a un niño que puede cambiar de sexo cuando el niño nació con sexo, porque desde el momento de la reproducción empezó con un sexo masculino o femenino y queremos ahora cuando vemos su sexualidad biológica explicarle que podría ser que culturalmente sea otra cosa. Y por eso es muy importante para mí seguir profundizando en las virtudes.
y concretamente en la aptitud y en la actitud. Muchas gracias.